Mateo capítulo 8, versículo 14 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y ve el versículo 17, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, esta expresión que tenemos en el versículo 15, cuando Jesús vio a esta mujer que estaba allí quejándose a lo mejor de la fiebre que él tenía en su cuerpo, dice que Jesús tocó su mano. Ese toque, hermanos, de Cristo lo podemos ver en diferentes milagros que él hizo. Si usted es cuidadoso en la lectura de los evangelios, se va a dar cuenta que en muchas ocasiones Jesús tocó a las personas para salud, para sanidad y otro tipo de milagros que el Señor hizo. Ese toque de la mano de Cristo, hermano, nos habla del acercamiento de Dios, que Dios se compadece de la necesidad humana. Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios distante, al contrario, Cristo es un Dios cercano. La Biblia dice que tomó forma humana para habitar entre nosotros, para que viéramos su gloria, dijo Juan en su evangelio, para que viéramos la gloria de Dios. Hay entre los títulos y los nombres que se le dan a Cristo en el Nuevo Testamento, hay uno que se llama Emmanuel. Y sabe que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso cantamos Dios está aquí, porque no es una teoría, es una realidad. Cristo está en medio de su pueblo. Ahí donde hay 2 o 3, dijo el Señor, reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y sabemos que Cristo, hermanos, está ahí donde su nombre es invocado. Entonces, ese toque de Cristo, sin que Pedro se lo pidiera u otra persona, sino simplemente porque Jesús vio la necesidad de esta mujer, se acercó y la tocó. Hermano, yo quiero decirle que el Señor hoy va a tocar su vida también. En medio de su necesidad, en medio de su problema, en medio de lo que puede usted tener como carga en su alma, hermano, Dios está dispuesto a tocarnos. Él es un Dios cercano que nos toca con su poder. Y específicamente, hermanos, este día quiero hablarles bajo el tema la señal de la sanidad divina. Porque la sanidad divina en el Nuevo Testamento también se constituyó una señal del poder de Dios en medio de los hombres. Cuando hablamos de la sanidad divina como una señal, en primer lugar, preguntémonos qué es la sanidad divina. La sanidad divina es una intervención de Dios para sanar la dolencia en el cuerpo de una persona. Por supuesto, la sanidad ha sido necesaria para el hombre debido, hermanos, a la enfermedad que vino como consecuencia del pecado. El pecado original, allá lo encontramos toda la explicación que la Biblia da acerca de esto en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que a causa del pecado de nuestros primeros padres, la maldición del pecado, hermanos, tocó la vida de todos los seres humanos a partir de ese momento. Hasta el día de hoy, ya después de algunos milenios que han pasado, hermanos, los seres humanos nos enfermamos, padecemos diferentes tipos de dolencias, diferentes tipos de enfermedades. De ahí también, a raíz de la enfermedad, surgieron los avances que poco a poco han ido llegando hasta nuestros días de la ciencia médica. Y muchos hemos recibido el beneficio
de ser sanados en alguna enfermedad de nuestro cuerpo por la intervención de la ciencia médica, ya sea por los medicamentos o por una cirugía o como sea. Y es válido, pero la sanidad divina, hermanos, no tiene su asiento en la ciencia médica. La sanidad divina tiene su origen en el poder de Dios. Cuando hablamos de sanidad divina, estamos hablando de una intervención sobrenatural y directa de parte de Dios, de su poder, para sanar una dolencia de nuestro cuerpo. Y eso también es válido, hermano. Dios sigue sanando hoy en día. Dios no ha dejado de obrar milagros. Han evolucionado la ciencia, el pensamiento humano. Hermano, las ciudades, los países han prosperado en lo económico, han prosperado en lo intelectual, en la ciencia, en los avances. Pero eso no quiere decir de que el problema de la humanidad se ha resuelto. Usted puede, un ejemplo de ello es ir a un hospital, hermano, sea privado o público. Uno llega a un hospital y siempre están abarrotados, no hay camas, no hay medicina, no hay médicos, y muchas veces tenemos que esperar varias semanas, algunos meses, para tener acceso a alguna oportunidad de una consulta o de un tratamiento médico. Hermanos, ¿por qué? Porque la enfermedad está presente siempre en el género humano. Y siempre va a ser necesario, hermanos, que nosotros no dejemos de lado el poder de Dios para sanar al que está enfermo. Y Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer también. Es por eso que Jesús dedicó su ministerio. Si usted puede, en la lectura de la palabra, usted puede ver, y lo compartimos el domingo pasado en la tarde, que durante los 3 años y medio del ministerio de Cristo, Él se dedicó, y usted lo puede ver en la palabra, a 3 cosas particularmente. 1, a la predicación del Evangelio. 2, a la sanidad de los enfermos. Y 3, hermanos, a la liberación de aquellas personas que estaban endemoniados o que tenían algún problema de índole maligno. Por eso dice la palabra aquí: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿A quiénes se refieren? Aquí la palabra cuando habla de endemoniados. Este tema lo vamos a ver otro día más en detalle. Pero tiene que ver, hermanos, con personas que están siendo perturbadas por intervenciones de demonios. Los demonios son seres espirituales malignos que interactúan e intervienen en la vida de los seres humanos de una o de otra magnitud. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Pero dice que vinieron a Cristo y con la palabra echó fuera los demonios. Pero también dice que sanó a todos los enfermos. Entonces Cristo, hermanos, interviene para sanar al hombre, o sobre todo a los que creen en Él, a través de la sanidad divina, que es una intervención sobrenatural como la que usted hoy puede recibir. Amén. Si usted dice: bien, yo estoy enfermo, he consultado a los médicos, esta enfermedad me ha seguido por tanto tiempo en mi vida que ya prácticamente es parte de mi vida. Amado hermano, si usted confía en la gracia de Cristo y en su palabra, Él puede intervenir hoy y puede sanarle hoy y puede darle, hermano, final a ese problema, a esa circunstancia que le ha agobiado hasta el día de hoy. Lo segundo que quiero mencionar en este tema de la señal de la sanidad divina es cuáles son los propósitos de la sanidad divina. Vemos, hermanos, por lo menos 3 propósitos que quiero mencionar. Primero, es demostrar que Jesús es Dios y que Él es el Mesías que había sido prometido de parte de Dios. En el versículo 17 que leímos, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa palabra dice: para que se cumpliese. ¿El qué? De que Dios nos iba a visitar a través de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, amado hermano, la sanidad divina es una demostración de que Cristo está vivo y está en medio de su pueblo.
Es una demostración que Dios nos ha visitado en medio de la necesidad nuestra como humanos. En medio, hermanos, de los efectos del pecado sobre nuestra vida. Porque la enfermedad es un efecto del pecado. Pero la Biblia dice que ahí donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. La gracia de Dios. Y en medio de nuestra enfermedad, Jesús se manifiesta. Por eso cuando usted recibe un milagro de sanidad divina, es una evidencia para usted y para todos los que saben, los que conocen, de que Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, es real en nuestras vidas. Y que Él está aquí para obrar. Que Él es el ungido de Dios que ha venido para no solamente salvarnos, sino también para sanar la dolencia, los dolores de nuestro corazón y de nuestra vida. Entonces Jesús, cada milagro que Él hizo, ¿recuerdan el milagro del ciego Bartimeo? Dice la palabra que el ciego, al oír que Jesús pasaba por ahí, comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de manera insistente, algunos quisieron callarlo para que no molestara al Señor con su grito, con su lamento, con su llamado. Pero Él no les obedeció y siguió declarando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hermanos, eso llamó la atención de Cristo y Cristo sanó la ceguera de este hombre. Ahora, esa expresión, Jesús, Hijo de David, era una expresión que mostraba la esperanza que tenía el pueblo de Israel en la llegada del Mesías. O sea, era una expresión mesiánica, una expresión de esperanza cuando llegara el Hijo de Dios a este mundo para salvar al hombre de su pecado, pero también de librarlo del azote de la enfermedad. Y es por eso que cuando este hombre clamó de esa manera: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, el Señor, hermanos, obró el milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque era una demostración de lo que este hombre decía, que era el reflejo, hermanos, de la esperanza mesiánica, se había cumplido en la persona de Jesucristo. El segundo propósito de la sanidad divina es quitar el dolor que produce la enfermedad. Usted sufre por el dolor de un hijo que está enfermo, de un cónyuge, de un padre, de un miembro de la familia. Cuando hay un enfermo, todos estamos dolientes, todos lloramos, todos sufrimos el dolor. Pero dice la palabra, vea qué lindo lo que leemos aquí en la Escritura, hermanos. Dice la Escritura: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús se identifica con su dolor. Hermano, Cristo ya sufrió el dolor que usted y yo padecemos aquí en la tierra. Nosotros no vamos a convencer a Cristo de cómo nos sentimos. Él ya lo sabe, hermano. Él ya sabe la profundidad del dolor que hay en su cuerpo y en su alma. Porque la palabra dice que Él llevó nuestros dolores. Es decir, Él se identifica con nuestro dolor. Hermano, Cristo llora a la par de aquellos que lloran cuando hay un dolor que le causa ese lamento y ese llanto. Es por eso que Él lloró con María y Marta y todos los que estaban llorando ahí cuando Lázaro murió. Usted dirá: no era Cristo el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que llorar? ¿Por qué tenía que sentir el dolor, el padecimiento de la humanidad? Hermanos, porque precisamente por eso vino Cristo, para identificarse con nuestro dolor, para identificarse con nuestra angustia y sobre todo para sanar el dolor, gloria a Dios, para sanar, hermanos, nuestro quebranto. Por eso dice la palabra que Él tomó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted ahora tengamos, hermanos, la bendición de Dios, la bendición del gozo, la bendición de la paz, la bendición de la libertad, del perdón, de la sanidad, hermano, porque Él se identifica con nuestro dolor. Hermanos, algunos hasta fiesta hicieron después de ver el milagro del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan,
encontramos una cena. Esta cena que usted lee ahí del versículo 1 en adelante, es una cena que se hizo después de la resurrección de Lázaro. Y llamaron a Lázaro para que estuviera en la mesa, dice la palabra. Me imagino que Lázaro estaba contando su experiencia, que hay más allá de la muerte. Contando experiencias que él tuvo con el Señor en el cielo, quizás, ¿verdad? Y contando las maravillas. Y cómo sucedió eso de que su cuerpo muerto recibió vida una vez más. Interesante escuchar a Lázaro, ¿verdad? Así que los invitados habían venido, dice, para comer, hermano, de gratitud por lo que había sucedido. Había alegría. ¿Por qué? Hermano, es que cuando Cristo quita el dolor, hay alegría, gloria al Señor. Cuando Cristo quita el dolor, hermanos, hay gozo, hay bendición. Es motivo de fiesta, hermano. Si a usted el Señor lo sana hoy, haga fiesta, por lo menos con su familia. Dígale, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios ha quitado mi dolor, gloria al Señor. Dios ha quitado mi enfermedad. Ya no voy a tener que ir a la farmacia. Perdón, los médicos y los que son dueños de farmacia. A lo mejor se pueden quedar pobres si el Señor comienza a obrar en la vida, hermanos, porque Él quiere sanar nuestras dolencias. Él quiere, hermano, aliviar y quitar el dolor del corazón de los hombres. Para eso vino Cristo Jesús. Y el tercer propósito de la sanidad divina es atraer a los hombres a un milagro mayor. Por eso es que usted ve que cuando Jesús, hermano, sanó o liberó a alguna persona durante su ministerio, dice que vinieron multitudes como resultado de ello a Cristo. Este caso que estamos aquí leyendo dice, en el versículo 16, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y muchos enfermos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salieron esos muchos? ¿Y quién hizo la publicidad, hermano, para que la gente viniera? Ya lo que sucede es de que ya Jesús había hecho muchos milagros. Y a raíz de los milagros que Jesús había hecho, se había corrido, hermanos, por todas las ciudades y las aldeas, la noticia que Jesús sanaba a los enfermos y liberaba a los que estaban cautivos por los poderes de las tinieblas. Y esa publicidad que de uno a uno fueron haciendo en las diferentes aldeas y ciudades, hizo posible que la gente, hermanos, viniera a oír a Jesús y a recibir un milagro. Pero, hermanos, el milagro más grande que Dios quiere hacer en nuestra vida es el milagro de la salvación. Cualquier otro milagro que usted reciba de parte de Dios será un milagro menor en comparación al milagro de la salvación. Nos podemos enfermar, Dios nos sana, pero algún día vamos a morir. Pero cuando hablamos del milagro de la salvación, es un milagro eterno, gloria a Dios. Porque ya sea que estemos aquí o allá, estaremos con el Señor. Nos iremos, hermanos, con Cristo a la gloria del Padre. Jesús dijo, yo les he preparado una casa, una morada en el cielo, para que donde yo esté, dijo Cristo, ustedes estén conmigo. Estaba hablando, hermanos, de las moradas eternas que Cristo ha preparado para aquellos que creen y le aman. Entonces el milagro mayor no es el milagro de la sanidad, aunque Él nos sana. El milagro mayor no es la liberación, aunque Él nos libera. El milagro mayor es que usted tenga vida eterna en Cristo Jesús, que sus pecados hayan sido perdonados, que la sangre de Cristo le haya lavado hasta el último pecado de su alma, hermanos, y lo prepare para la vida eterna. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que dice, mas tenga vida eterna. Eche mano de la vida eterna. Ese es el milagro más grande que nosotros podemos recibir. Ya en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles comenzaron su ministerio, podemos ver esa misma realidad que se dio en la época de los apóstoles. Los enfermos eran sanados, la gente venía y las multitudes se entregaban a Cristo. ¿Por qué?
Hermanos, porque la sanidad divina nos lleva a un milagro mayor, gloria a Dios. La liberación nos lleva a un milagro mayor, que es el milagro de la vida eterna que Cristo quiere que cada persona, hermanos, tenga para la gloria y la honra de Dios. Quiero tomar un ejemplo para que veamos cómo opera la sanidad divina. El ejemplo del versículo 5 en adelante. Vamos a leerlo. Dice: entonces Jesús, entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oiga lo que dice el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. Y el versículo 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué milagro más grande, ¿no le parece? Pero vemos aquí, hermanos, en este milagro algunas cosas importantes para que usted y yo recibamos sanidad divina, o porque podamos también ministrar sanidad divina a otros. Primero, mire, lo primero que vemos en este milagro es la humillación ante Dios. ¿Quién era un centurión? Un centurión romano. Era un emisario del ejército romano que tenía a su cargo un batallón de 100 soldados. Estos batallones eran muy importantes en la época romana, porque eran los que tenían misiones especiales, eran enviados a diferentes lugares para mantener, hermanos, la autoridad de Roma sobre los lugares que habían sido conquistados. Eran personas importantes. Un centurión era una persona importante dentro de la organización de lo que es el ejército romano. Sin embargo, cuando este hombre, hermano, vino a Jesús, ¿cómo lo ve usted? Dice: rogándole. No vino exigiéndole a Jesús. No vino reclamándole a Jesús, sino que este hombre, dice, se postró delante de Jesús y le rogó que sanara a su siervo. Hermano, esta forma como este hombre llega a Cristo nos habla de la importancia de la humillación. Cuando usted y yo vamos a Cristo para recibir algo de Él, hermano, tenemos que hacerlo reconociendo que Él es Dios y que yo solamente soy una oveja. El que se humilla, Dios lo exalta. El que se humilla, Dios lo bendice. El que se humilla, hermanos, el corazón de Dios se va a inclinar hacia Él. Pero hay que rogar, hay que quitar toda ínfula, todo humo que se nos ha subido a la cabeza, hermano. Hay que bajarlo en el nombre de Jesús. Jesús dijo: si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que servirle a todos. Gloria al Señor. Lavarle los pies a los hermanos, así como Jesús lavó los pies a los discípulos. Y le lavó los pies a Judas, hermano. Y él sabía que Judas lo iba a entregar y lo iba a vender por 30 piezas de plata. Imagínense el menosprecio que Judas hizo de su maestro, porque las 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Era lo que se pagaba por comprar un esclavo en aquel tiempo. Y Judas estuvo, hermanos, satisfecho con que le dieran 30 monedas de plata para entregar a Cristo. Sin embargo, el Señor le lavó los pies, gloria a Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque Cristo es humilde. Él mismo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Usted va a encontrar descanso en Cristo cuando su corazón se humille delante de Dios y le diga: Señor, te necesito. Hermanos, qué difícil es a veces de un hombre reconocer que necesita. Hay algunos que dicen: yo no necesito de mi mujer, no necesito de mis hijos, no necesito de nadie. Bueno, va a llegar el momento en que usted va a reconocer que sí necesita de Dios, necesita de su esposa, necesita de sus hijos, necesita de su compañero. Todos necesitamos de todos. No somos llaneros solitarios en este mundo, hermano. Todos nos necesitamos. Por eso la Biblia dice que dos son mejores que uno. Dos tienen mejor pago, dice la Biblia, que uno. Gloria a Dios. Entonces, la primera cosa que vemos aquí, hermanos, importante para recibir un milagro de parte de Dios es humillar nuestro corazón. Yo le pregunto, si Cristo, hermano, se humilló al punto, dice la Biblia, de hacerse siervo. Estoy hablando de Filipenses capítulo 2. Se hizo siervo, pero se hizo menos que siervo, porque fue crucificado en un madero como un malhechor. Si Él lo hizo por usted y por mí, ¿quién soy yo para no humillar mi corazón delante del Señor? Sí, mi Dios, mi Señor, mi Cristo, perfecto Cordero, santo, puro, perfecto, el que hizo los cielos y la tierra, hermanos, vino a este mundo para humillarse. ¿Quién soy yo para no humillarme y reconocer que necesito de Dios en mi vida? Que necesito la gracia de Dios en mi corazón. Que no soy un Superman, que soy un hombre, una mujer, hermanos, de carne y hueso, que necesitamos todos de Dios. Humillar el corazón es importante, hermano. Lo segundo es creer en la obra de Cristo. Este hombre sorprendió a Jesús mismo, porque cuando Jesús le dijo: voy a ir y lo voy a sanar, este hombre le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Un hombre humilde, definitivamente. No soy digno de que tú, siendo el Maestro, el Dios Todopoderoso, el Mesías, Salvador, entres a mi casa. Solo di la palabra. Y de aquí, Señor, de este punto donde estamos, no sabemos qué distancia había entre ese lugar donde Jesús estaba hablando con el centurión al lugar donde estaba el enfermo, pero solamente le dijo: di la palabra y mi siervo va a sanar. Hermanos, qué fe más grande. Mire, en la medida de su fe, así también en esa medida recibimos. Porque la Biblia dice: conforme a tu fe te sea hecho. La pregunta es: ¿cuánta fe yo tengo en Cristo, hermano? Porque venir a la iglesia no es un sinónimo de fe, o no mide la cantidad de fe que usted y yo tenemos en el corazón. Pero lo importante es que usted y yo creamos en el Hijo de Dios. Creamos que Él tiene poder para salvar, Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para liberar, Él tiene poder para llenarnos con su Espíritu, Él tiene poder para levantar incluso a los muertos. Él viene por segunda vez. Él es el Hijo de Dios. No hay nadie como Él, hermano. Cristo es único. Es el poderoso, el más grande, el soberano. Y a ese Cristo el centurión creyó. Y Jesús dijo de él: estoy maravillado. Nunca he hallado esta fe ni aún en Israel. ¿Por qué dijo eso? Porque, hermano, Israel como nación eran los portadores de la revelación de Dios desde Abraham hasta su tiempo. Ellos tenían la palabra. Si alguien debía de conocer más a Dios, eran los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran los guardianes de la revelación de Dios desde Abraham hasta el tiempo de Cristo. Y sin embargo, ellos rechazaron a Jesús. Eso quiere decir que el conocimiento no lo es todo, hermano. Se necesita conocimiento y fe, gloria a Dios. Y fe en el Hijo de Dios. Cuando usted tiene ese binomio, conocimiento y fe, fe en el Hijo de Dios, usted y yo vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando usted y yo creemos en la obra de Cristo, hermano, Él quiere que nosotros creamos que Él tiene poder para hacer todas aquellas cosas que usted y yo no podemos hacer.
Por eso dice la palabra, hermanos, que la fe mueve al mundo, es decir, la fe conquista al mundo, la fe en el Hijo de Dios. Si usted va a recibir un milagro hoy, debe de creer que Jesús no solamente lo hace, sino que lo quiere hacer. En el capítulo 8 dice que vino un leproso, y vea lo que el leproso le dijo a Jesús. Le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús es maravillosa, hermano. Jesús le dijo, lo tocó y le dijo: sí quiero. Quiero decirle que Jesús quiere sanarlo, que Jesús quiere bendecirlo, que no tenemos que convencer a Dios. Señor, ¿me querrás bendecir? Señor, ¿querrás sanar mi cuerpo de esta dolencia que agobia mi alma? Amado hermano, esté convencido que Cristo lo quiere sanar, que Cristo quiere obrar el milagro, que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras, hermanos, de las tinieblas. Cristo nos quiere sanar y puede sanarnos, porque Él es el Todopoderoso, el soberano, el que tiene, hermanos, dominio sobre todas las cosas. Y en tercer lugar, pedir. ¿Cuánto nos cuesta pedir? Porque pedir es humillante. ¿Cómo voy a ir a pedirle al vecino? Le voy a ir a pedir agua. Me estoy muriendo de sed, pero prefiero morirme de sed que ir donde el vecino a tocarle la puerta y a decirle: vecino, ¿me puede regalar un vaso de agua? Hermanos, ¿sabe que muchas veces no recibimos de parte de Dios porque no pedimos? Pedir significa reconocer que Dios tiene la provisión que necesitamos. Cuando usted va a Dios y le pide, usted está reconociendo que Dios tiene el poder y tiene la voluntad y tiene los recursos para ayudarme a salir de mi necesidad. Pedir significa también, hermanos, que nuestro corazón se humilla reconociendo la necesidad. Y ya hablamos de la humillación para reconocer la necesidad. Pero pedir también es una expresión de fe. Cuando este hombre vino a Jesús, él creía que Jesús podía hacer el milagro. Entonces, cuando uno pide, hermanos, es porque uno tiene fe de que Dios va a hacer el milagro. Para eso funciona la fe. El centurión rogó pidiéndole al Señor que interviniera, porque él sabía que Cristo, hermanos, tenía la voluntad y el poder para sanar al enfermo. Y vea, también pedir es una ley en el reino de Dios. Ahí mismo hay una página anterior de este capítulo que estamos leyendo, capítulo 7 de Mateo, y versículo 7 dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Quiere decir que si uno no pide, está, hermanos, poniendo de lado un principio del reino. Una ley del reino de Dios es pedir. Y cuando hablamos, hermanos, de las bondades de Dios y las bendiciones de Dios, es necesario pedir y decirle: Señor, mira, me duele el alma, me duele el corazón. Señor, mira lo que está pasando en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi economía. Hay amenazas que rodean mi vida, pero te pido, Padre, que tú me guardes. Te pido que tú pelees por mí. Te pido que tú me sanes. Te pido que tú me liberes, Señor. Te pido que me bendigas en mi trabajo, en las finanzas, en mi trabajo, en mi labor. Hermano amado, hay que pedirle a Dios. Dios no quiere tener las bodegas llenas en el cielo. Las bodegas de las bendiciones que Él ha prometido para usted y para mí. Pero ¿por qué están las bodegas llenas en el cielo? Alguien dijo: es porque el pueblo de Dios no pide, dice. Entonces, el pedir es como cuando usted firma la orden de compra para que sea liberado la bendición de Dios. Hermanos, para recibir un milagro
como ejemplo de este milagro de la sanidad del siervo del centurión, se requirieron 3 cosas. 1, humillarse. Señor, me humillo delante de ti. No vengo para reclamarte ni para, mucho menos para mandarte. Vengo, Señor, para rogarte. Vengo porque sé que tú eres bueno. 2, creer en la obra de Cristo. Hermano, ¿sabe cuándo Dios lo sanó a usted y a mí? Nos sanó hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia que ahí, en la muerte de Cristo, Él tomó nuestras enfermedades y Él sufrió allí nuestros dolores. Entonces usted fue sanado hace 2000 años atrás y todavía estamos enfermos. Fíjese qué le parece. Entonces usted tiene que creer en la obra ya consumada de Cristo, creer en la obra del Hijo de Dios y en el poder del Hijo de Dios. Y 3, pedir. Hay que venir delante de Dios y pedirle y decirle: Señor, este es mi dolor, te pido que tú hagas un milagro de sanidad de mi corazón, de mi cuerpo, de mi vida, en cualquier área, hermano. Probablemente su problema no sea en este momento una situación de salud física, puede ser en cualquier otra área, pero de igual manera, hermanos, tenemos que humillarnos, tenemos que creer en la obra de Cristo y tenemos que pedir. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y hoy vamos a poner en práctica eso en el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a orar.